¿Cuáles son las consecuencias de un déficit fiscal alto de parte del Estado para la economía de un país? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos, apreciadas y apreciados estudiantes? Yo soy el profesor Luis Fernando López Pineda y en esta ocasión vamos a hablar de las consecuencias de un déficit fiscal alto. Recuerden que en un video anterior hablábamos de lo que era el déficit fiscal, que no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos y los gastos de un Estado. Cuánto le ingresa por recaudo de impuestos y cuánto gasta. Si gasta más de lo que recauda en impuestos, tenemos un déficit. Si la relación es contraria, más ingresos, menores gastos, tenemos un superávit fiscal. Por lo regular, las economías del mundo y los estados tienen déficits fiscales. ¿Pero qué tan conveniente es esto? Bueno, resulta que si el déficit fiscal es relativamente alto, un porcentaje alto de lo que se produce del Producto Interno Bruto, más del 5, del 10%, se convierte en un problema para esa economía. ¿Y por qué? Porque va a ser necesario financiarlo. Imagínense que en sus hogares ustedes gastan más de lo que les ingresa. Finalmente van a tener que pagar ese mayor gasto. ¿Y cómo lo pueden pagar? Trabajando mucho más, aumentando los ingresos o endeudándose y sacrificando consumo futuro. Lo mismo pasa con los estados. Si un estado tiene un déficit fiscal, tiene mayores gastos que ingresos, va a tener que financiar ese mayor gasto. ¿Y cómo lo financia? Tiene varias alternativas. Y todas estas alternativas tienen consecuencias para los agentes económicos de la economía, es decir, los hogares. Finalmente los hogares van a ser los que van a pagar esas consecuencias. ¿Cuáles son las alternativas para financiar ese déficit fiscal? Bueno, lo primero es con deuda, emitiendo deuda pública, endeudándose. Esto quiere decir que le va a tocar pagar un castigo por ese mayor gasto, porque ese castigo va a ser la tasa de interés, los intereses que tiene que pagar por ese crédito para poder financiar ese gasto mayor, un crédito que tiene que tomar de los ahorradores del sector privado y le va a estar quitando recursos al sector privado, lo que puede desincentivar la economía. Pero también tiene la opción de hacer una reforma tributaria, aumentando los impuestos. Y al aumentar los impuestos, lógicamente también los agentes económicos, los hogares, finalmente van a ser los pagaplatos, los platos rotos de ese aumento del déficit fiscal. Existe otra posibilidad, otra alternativa que en Colombia es imposible legalmente, y es haciendo emisión monetaria, emitiendo dinero, nuevos papelitos, de esos de jugueticos. El dinero puede emitir dinero, hacer emisión de nuevos billetes y con eso financiar su déficit, pero eso en Colombia está prohibido por la Constitución. Finalmente, en la medida que el déficit fiscal sea más alto, mayor va a ser el esfuerzo, el compromiso y el sacrificio que tendrán que hacer los hogares para financiar ese déficit fiscal. ¿Es bueno o malo tener déficit fiscal? Bueno, no siempre es malo tener déficit fiscal, siempre y cuando sea un déficit manejable y sea bien invertido. Los recursos que se usaron para crear ese déficit fiscal sean bien invertidos, por ejemplo, para solucionar los problemas estructurales sociales de una sociedad y de una economía, como la pobreza, la educación, la salud, etc. Bueno, espero que el video les haya servido. Si les sirvió, denle me gusta, compartan, déjenme sus comentarios. Si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud, por favor en los comentarios los recibo. Nos vemos, chao, chao.